Amarito está para la manito, está para uno poder compartir, otras opciones. Y no al lado derecho donde están como los participantes, se aparece la opción del chat. No están. De hecho, el profesor la está mostrando ahí. Ahí está, sí. A mí me parece, a mí sí me aparece. Hay unos muñequitos para el listado de participantes. Y hay una notica tipo informativo para el chat, que es el que alumbraron ahí en este momento. Ya ahí Oscar escribió, por aquí está el chat. Bueno, muchas gracias. Y Nancy, por favor, ¿quiere opinar algo? Sí, señor, muy buenas tardes. Cuéntanos, Nancy. Profesor, yo quisiera saber si, por ejemplo, logramos colocarnos al día con los retos que por X o Y circunstancias de la vida no hemos podido empezar ni comenzar, porque usted sabe, uno a veces se pone metas, pero hay circunstancias que le impiden llegar hasta ellas. En mi caso, yo me he atrasado muchísimo por circunstancias que han sucedido y yo le pedí al tutor que si podía enviarle luego de eso, pero me dijo que la nota me la colocaba sobre 3.5. Entonces yo quisiera saber si eso va a seguir así o si la nota con los retos atrasados que vamos a entregar puede ser un poquito más alta. Bueno, sí, ya puedes meternos en la política de cada formador, pero es complicado porque ya él es autónomo en su materia y por ética o por lo que él maneje, pues dirá, o por lo radical que sea, dirá que así debe ser. Lo que sí es cierto es que la nota mínima para aprobar es 3 y entonces estaría con el 3 para que se pruebe la materia. Porque igual dentro de la certificación, pues ahí dice que se aprobó en Java y no le especifican notas, ¿cierto? Entonces, obviamente si pide un certificado de notas, pues ahí sí va a aparecer la nota. Pero si es un certificado de constancia de estudios, entonces va a salir que usted es certificado en Python, en Java, en C#, en las materias que haya aprobado. Ese sí, ya pues lo único que sí sé es que sí les van a valer la nota de los retos. Al final nosotros le pasamos al docente esas notas y él la debe modificar porque ya sí orden es orden y lo que nos dijo la coordinadora ahora es que la motivación es esa y ya le mandó el correo a los formadores que deben recibir esas notas para ponerse en el día. Por ahí por el chat nos dice Kevin, esta semana tiene horarios. Bueno, los horarios de los encuentros son solamente estos, sábado y domingo. Juan Sebastián va a atender en semana también. Sí, profe, comento un par de cositas. Así es, pues inicialmente, como le contaba Kevin, los horarios de tutorías van a ser totalmente en simultáneo con el profe. O sea, yo estoy con el profe en la misma aula, escuchando los temas, pero en paralelo va a estar en un aula que ya les envío el enlace para los que necesiten, ingresan a esa aula, instalación de herramientas. Por ejemplo, el compañero Gerson me dice que no fue capaz de instalar el IDE de NetBeans en Windows 7. Ahorita ingresas y con mucho gusto te colabora la instalación. Con las dudas de temas, con mucho gusto ingresan. Y en semana, sí, en semana también tengo unos horarios de tutorías, son completamente ya más acorde a ciclos, pues en cuanto a los temas que están viendo, los retos, pero también tengo una aula de tutorías. Ahorita también les comparto el enlace de acceso a esa aula. Pero como tal, yo estoy estas 4 horas acompañándolos en otra aula. Gracias, Sebastián. Por ahí nos comenta Joana con la mano levantadita. Últimas 2 preguntas para que arranquemos. Buenas tardes, profesores. Pues ya escuché lo que dijo Juan Sebastián, pues como usted sabe, yo no he podido configurar ninguna de las aplicaciones, perdón, y pues estoy vuelta pues una nada, pues no he podido, qué pena. Pues para ver si me podían colaborar pues para NetBeans, traté de descargar el MySQL, pero no lo sé utilizar, la verdad pues he estado atenta a todas sus explicaciones, todas sus clases, profe, pero realmente no, pues no he podido arrancar porque no he podido, de verdad no pude con las aplicaciones.
Listo, Joana. Entonces ahora Gracias. con Juan Sebastián nos Claro. instalan porque la idea es empezar a programar. Ahora mientras yo hablo, si Sebastián ahí por el otro paralelo puede resolver las instalaciones, entonces, porque la idea es que vamos a programar todos de una vez. Claro, pues. Y es que la idea es Y aprender, o sea, lo que yo quiero es aprender. Así yo no paso el módulo, lo que yo quiero es aprender, porque ¿de qué me sirve pasar un módulo si me quedo yo en ceros? Realmente sí, claro. quiero aprender. Y pues había solicitado hoy con Carolina, no sé si ella estaba o no estaba, pero me enviaron que de 6 a 2, y pues realmente nunca hubo un ingreso a una sala, la busqué por todo lado y pues solo encontraba las tutorías de los dos profesores y de Juan Sebastián, pero nunca la de Carolina. Bueno, sí, primero que todo, vamos a solucionar lo de las instalaciones hoy mismo con Sebastián. Y nada menos, dámosle la bienvenida a María Eugenia, que ella nos va a aclarar lo de los retos. La mayoría de preguntas, María Eugenia nos dicen es que si si se va a valer los retos, los profesores a los que ellos les deben para nivelar la nota. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este aula de refuerzo. El proyecto, yo soy María Eugenia Olarte, la coordinadora académica de Misión TIC. Nosotros como proyecto y desde las directivas hemos desplegado estas 2 semanas de refuerzo con 3 profesores que hemos contratado para ese despliegue de refuerzo desde el inicio de Java. Entonces, la idea con esto es que yo enviaré un comunicado el día de hoy a todos los formadores y con el apoyo de los tutores también que están haciendo este proceso de refuerzos también con dudas, inquietudes de parte de ustedes, pero que aprovechen esta explicación paso a paso para que se nivelen, para que presenten sus retos, para que refuercen temáticas o en últimas, que eso no es lo que queremos, es que se preparen para una habilitación. Pero la idea es que pasen pues el ciclo 2 con todo lo que les vamos a ofrecer estas 2 semanas. Son 24 horas de clases simultáneas. Inicia hoy con el profesor John Jairo, 8 a 12 mañana y de 2 a 6, y próxima semana lo mismo, 5 a 9, 8 a 12 y de 2 a 6. Que ustedes aprovechen las temáticas como lo vieron en el aula. Cada día tiene 4 horas de clase y esas 4 horas tienen unos temas, o sea que es importante pues que asistan allí. Lo otro es que Juan Sebastián es nuestro tutor transversal. Él tiene su aula transversal para recibir a cualquier beneficiario de cualquier grupo, pero va a acompañar este proceso de refuerzo al profesor John Jairo con el objetivo de que ustedes no interrumpan la clase. La idea es que las dudas, inquietudes, pues ya no vamos a levantar la mano, sino que se van a hacer a través del chat, donde Juan Sebastián va a tratar de resolver las dudas para que podamos avanzar. Y el profe pues sí puede dar algunos espacios de hacer una pausa y decir, bueno, alguna pregunta y continuar, porque si nos quedamos las 4 horas o las 24 horas, el inicio y ustedes pregunten, no avanzamos mucho. Entonces la idea es con el refuerzo, pues que Juan Sebastián a través del chat y ustedes consultando a través del chat hagan esas consultas. Aprovechen este tiempo. El profesor John Jairo viene con nosotros trabajando desde el año pasado. Es un formador que está en ciclo 2 en este momento, orientando también con su grupo de beneficiarios. Y Juan Sebastián viene también con nosotros desde el año pasado como tutor y pues ha sido muy valioso el acompañamiento de él en estos aspectos. Entonces, la invitación es que aprovechemos estos espacios y que aprendan mucho y que se puedan poder nivelar. Y yo ya voy a notificar a todos los formadores para que puedan ustedes presentar los retos que tienen pendientes y que se los puedan valorar. Esa es la idea también con este ejercicio. Simultáneamente estamos con el profesor Hugo Ruiz, él está también con estos mismos horarios
Y 1, 2, 3 de agosto, 24 horas consecutivas de 8 a 12 y de 2 a 6 está el profesor Carlos Julio Fador. Entonces, eso es lo que ha desplegado el proyecto, pensando en ustedes, en que se nivelen, que no se desmotiven, que les ofrecemos una formación de alta calidad, pero que también pues requerimos de el compromiso de cada uno de ustedes. Entonces, profe, no se le olvide grabar, porque también para que deje el aula y inicie pues su formación, porque ya son las 5:30, entonces para que se pueda aprovechar el tiempo. Bienvenidos y bienvenidas. Correcto, María Eugenia. Muchas sí, estamos grabando en este momento. Entonces, en conclusión, lo que la mayoría de preguntas que han habido es con respecto a la nota de los retos. Entonces, nosotros les podemos colaborar en un espacio y ellos los pueden presentar a nosotros o se los envían al tutor, o cómo va a ser el proceso ahí. No, se le entrega al formador, los retos. Yo ya voy a enviar el comunicado que se están haciendo estos espacios para que los reciban y en conjunto pues puedan valorar lo que tienen pendiente. Listo, María Eugenia, muchas gracias. Listo. Bueno, la última pregunta con Gerson y arrancamos. Gerson, por favor. ¿Iba a opinar algo, Gerson? ¿Levantó la mano o se le levantó? Bueno, no se le levantó entonces. Bueno, muchachos. Entonces, por ahí en el chat nos dicen que sí es mejor esperar que todos lo instalen. Mire que habemos 90 beneficiarios aquí y entonces esperar pues a que todos lo instalen, pues ahí se nos iría el tiempo. Entonces ya como habíamos acordado con Sebastián, los que en paralelo pueden ir escuchando la clase y no sé, me imagino que ya con Sebastián él va a ingresar a sus equipos a través de Anides o TeamView y él les va a ayudar a configurar esa parte, pero normalmente ese NetBeans se instala todo por defecto. Yo más sin embargo les voy a dar un compartido de un instalador donde no necesitan descargar 2 archivos sino uno solo. Entonces ese lo tiene usted, Sebastián. Sí, pues yo tengo los enlaces para instalar, pero me comenta sobre un instalador. Que una sola instalación de NetBeans con el JDK. Sí. Claro que sí, yo los comparto. O Pero si tienes por ahí el instalar enlace, de separados. pronto igualmente lo puedes compartir por el chat para que lo tengan todos de la mano ahorita. Bueno, voy a mirar acá donde lo tengo y les doy voy a entrar aquí al Drive de la universidad y les doy donde están compartidos de una vez. Obviamente, pues depende recuerde su sistema operativo, si está a 32 o a 64, pues es diferente, ¿cierto? Ahí habría que buscar entonces de acuerdo a la Profe, qué plataforma. pena, yo hago una apreciación y una apreciación rapidita. Uno, yo voy a estar completamente atento al chat. En eso, entonces, pues voy a silenciar la llamada antes. De pronto, si tú, profe, de pronto me hablas o algún compañero me habla, mejor es que me por el chat. Tú mismo, Juan, necesito una ayudita, porque pues me toca silenciar la llamada para colaborarles a todos en el otro enlace. Listo. Entonces, por si alguien necesita, Correcto. todo por el chat. Listo, ya. Qué pena. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Aquí estoy. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Compartir. Sí, profe. Aquí voy a compartir donde está el instalador. Se instala los 2 archivos al tiempo. Y también está el instalador del StarVML. Y también está el de una herramientica que vamos a utilizar para el modelo relacional, pero ese todavía no lo necesitan instalar. Entonces, a ver que está aquí un poquito lenta dice, está revitalizada. Bueno, me lo quiero refrescar a ver, está muy lento ahí.
Simplemente les voy a compartir eso y ya con Juan Sebastián van a hacer las instalaciones del caso. Está congestionado este aquí, miremos. Creo que cuando sobrepase la cantidad, nos puede bloquear acá. Vamos a... Profesor Jairo, por eso la pertenencia de Teams, porque Teams le acepta más usuarios. Bueno, vamos a crear acá un team entonces. Puede tener en cuenta para mañana, para que no como ya les había socializado sí, eso. ya la mayoría está acá. Entonces mañana les cambio esto por el team y les comparto el ID. La primera hora pues es más que todo de empalme y la lógica que debemos tener inicialmente para cogernos confianza y van a ver que no es complicado. Entonces, en la medida que ustedes sigan las pautas que llevamos, tengan la seguridad que aprendemos sí o sí. Entonces, como les decía al inicio, primero pues la actitud ya la tenemos, por eso estamos acá. Lo siguiente ya es la motivación que ustedes puedan tener. Les decía yo que la motivación nos la damos nosotros mismos, la familia, la casa, en fin. Todos tienen un propósito. Y entonces, vamos entonces ahora a ver cómo el computador en realidad hace la parte pesada, ¿sí? Ahí en la plataforma les pegué el paso a paso de la instalación de NetBeans para que, digamos, los que la pueden ir instalando. Aquí les compartí el link donde están los instaladores también, lo mismo es que les va a pasar Juan Sebastián. Ahí están los instaladores que se comparten. Entonces acá, instaladores en Drive, está el kit JDK, NetBeans. En esta ruta se los estoy compartiendo, ¿sí? Aquí entonces en una sola instalación está para que lo descarguen y aquí yo ya lo descargué para que ustedes simplemente lo lleven a su equipo y le den instalar, ¿cierto? Y también está la ruta de los proveedores de los programas. Por eso pues pienso yo que no es necesario esperar que lo instalen, algunos ya lo tienen, entonces lo vamos haciendo en paralelo con los compañeros ahí. Bueno, ¿qué es lo que vamos entonces a trabajar nosotros? Necesitamos inicialmente conocer que un lenguaje de programación, el computador para nosotros sí o sí solamente entiende de un lenguaje de máquina, ¿cierto? Que para nosotros es un lenguaje binario, ceros y unos. Y entonces en realidad lo que hace un IDE es entender la lógica del lenguaje. Cada lenguaje tiene un IDE y un IDE puede manejar varios lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, un lenguaje, un IDE que se traduce en entorno de desarrollo integrado es porque tiene al mismo tiempo dónde digitar nuestro código. Eso que nosotros digitamos se llama código fuente y es el que el programador como nosotros conoce y de acuerdo al lenguaje pues maneja una sintaxis, ¿sí? Y ya los que ya han pasado por programación saben que en realidad pues
La programación se resume en entrada, proceso, salida. Por eso tenemos muy claro nosotros que dentro de la historia de los computadores, el padre de la paternidad que se le dio a la informática es de Charles Babbage, ¿cierto? Porque Charles Babbage pronosticó, imagínense, sin existir todavía los computadores, que en un futuro habrían máquinas encargadas de manejar la información y que iba a tener un bloque para las entradas, un bloque que procesaba la información y otro bloque que daba la salida. Y entonces hoy por hoy se cumple y nunca ha cambiado. Lo único que cambian son que los periféricos. Periféricos para entrar la información, el microprocesador la procesa y periféricos para mostrar la información, como la pantalla, o también tenemos, de acuerdo a la información, tenemos un periférico como vamos a ver seguidamente. ¿A qué viene esta gráfica? Simplemente que nosotros no vamos a programar en lenguaje binario, sino a través de un código fuente. Y entonces los IDEs se encargan de eso, de manejar una sintaxis de acuerdo a lo que quiero, a entradas, procesos, salidas, y eso me lo va a convertir en un lenguaje de máquina, ¿cierto? Y entonces, independientemente del IDE que utilicemos para Java, IDE, GL, Eclipse, hacen lo mismo. Van a canalizar todo eso a que cuando ustedes lo ejecuten, él va a convertir eso a un lenguaje de máquina que el computador lo entiende. Y entonces, esa es la función del IDE, por eso vamos a necesitar un IDE. En este momento, pues se eligió el NetBeans, pero puede ser Eclipse, puede ser también el GEL, y es más, en un blog de notas también podríamos escribir nuestro código fuente en Java, pero obviamente los IDE de hoy ayudan con los colores, van identificando lo propio del lenguaje, cuando ustedes dan puntos les salen ayudas, en fin, listo. Y entonces, para nosotros ya es mucho más fácil esa comunicación, pero vamos a ver que el trabajo pesado lo hace el computador. Entonces, esa primera diapositiva que les pasé ahí es el paso a paso de cómo instalar, ¿sí? Si finalizando la clase ya le dio aceptar y no le abrió el IDE, entonces ahí ya se comunican con Juan Sebastián y él va a colaborar en esa parte y esta clase pues yo también les puedo colaborar. Entonces mire que el paso a paso siguiente. Aquí tenemos si es a 64 bits cual descargar y acá cuando una vez lo descargue con el mouse derecho lo va a ejecutar como administrador y aquí ya el NES acepto los términos y listo. Ya queda simplemente verificar si se instaló bien y en una ventana de comandos digitamos simplemente Java menos version y ese me va a indicar que el proceso fue exitoso. Básicamente el IDE entonces es el que nos va a facilitar la vida para hacer programas, ¿sí? Es en cuanto a instalación, ¿qué más vamos a necesitar? Para hoy no, pero ya para mañana por la tarde vamos a instalar el StarUML. El StarUML entonces es simplemente un IDE, ¿cierto? También un entorno, pero no es de desarrollo de código, sino que nos va a permitir modelar cómo va a quedar mi programa, ¿sí? Y eso es lo primero que debemos hacer. Una vez nos plantean un problema, nosotros sí o sí tenemos que, si no me quiero varar en el código, modelar primero, ¿sí? Antes de irme a sufrir allá con código, modelar. Entonces vamos a ver ante un problema cómo vamos a hacer un diagrama, ¿cierto? Un modelo es un diagrama, ¿cierto? ¿Y qué es un modelo? Lo mismo que hacen los modelos de vestidos, ¿cierto? Mostrar cómo me puede quedar algo, ¿cierto? Y entonces es así como nosotros, si modelamos primero el problema en un diagrama, puedo mirar en mi lenguaje cuántas clases necesito, qué variables voy a utilizar, qué atributos. Bueno, cada uno tiene el nombre de acuerdo al modelo que vayamos a realizar. Entonces, por ahora eran esas dos instalaciones y se explicarían a su tiempo, ¿cierto?
Entonces, ahí está el paso a paso y un ejemplo muy simple que vamos a ver. Bueno, entonces, como les decía, la instalación, pues yo simplemente las pegaba ahí, la muestro por la confusión que decía el compañero, que por qué no lo instalábamos todo, pues no tiene sentido esperar que las 100 personas que vemos acá terminen de instalar. De hecho, entonces, pasamos esa primera etapa. Listo. Entonces, ahorita sí, vamos a aprender a programar. Y ustedes me dirán, pasadas estas 4 horas, si es fácil o es difícil, ¿cierto? Entonces, espero que todos digan fácil. Jefferson tiene... ¿O se le levantó la mano? No, se le levantó. Bueno. Entonces, listo. Depurada la primera diapositiva, allá la tenemos, ¿cierto? Vamos entonces ahorita sí, ¿por qué es fácil programar y por qué el computador como tal es el que ya maneja toda esa información? Vamos entonces al grupo de refuerzo acá, semana 1, encuentro 1. Vamos a la lógica inicial de programación, ¿sí? Hay cositas que sabemos ya hasta desde primaria. Entonces, es cuestión de ir unificando lo que sabemos. Y entonces vamos a encontrar esas razones de peso, ¿cierto? No programamos por programar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Aquí la gráfica es muy clara, ¿cierto? En la medida que yo sepa para dónde voy, entonces encuentro un propósito para programar. Todo el mundo programa, diría yo. Hay unos que son empíricos, con solo leer, programan. Y estamos acá. Nótese que nos presentan un programa y arrancamos al mismo, abrimos NetBeans. Y de hecho, mire que ya algunos llegaron ya pensando que iban a abrir NetBeans. No, la primera hora todavía no. Entonces, esto es un abismo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con este programador? Hizo el programa y le funcionó. Pero ante cualquier que empieza a fallar, arregló una cosa, dañó otra. Y entonces, mire que eso es un riesgo para las empresas. Por eso muchos sistemas prefieren las empresas descartarlo y comprar otro. ¿Por qué? Porque se les va más mandándolo a arreglar, le quita tiempo y el tiempo para las empresas es plata, ¿cierto? Entonces, por eso esa gráfica que dice tanto. ¿Y cuál es la situación profesional? La que quiere mentir, la que queremos nosotros. Que nuestros programadores sigan todos los pasos a seguir, así se demore más y al final encontremos un sendero más claro y ante cualquier problema que se presente, cualquier mejora que quiera el sistema, no vamos a dañar, no tenemos que cerrar la empresa para arreglarlo, ni nada de eso. Entonces, eso es lo que buscamos. A través de unas metodologías y a través de una programación limpia, bien hechecita, aunque no se me vaya a caer, entonces si seguimos bien esos requisitos. Eso también se ve reflejado en líneas de código. Entonces, nosotros, cuando hablamos de software, hablamos de la vida de un sistema de información, que es el análisis, el diseño y el desarrollo. Mínimo esas 3 etapas nosotros las debemos seguir. Y así el problemita sea muy simple, hagámosle el análisis. El qué, ¿cierto? ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué necesito? Ese es el análisis. Y el diseño es el cómo. ¿Cómo vamos a hacer para almacenar esa información allá? La estructura. Por eso vamos a empezar con unas variables muy simples, pero vamos a notar que después ese modelo se me agranda un poco más. Entonces ese es el cómo. Cuando yo estoy diseñando en un diagrama UML, como vimos ahora, ese es el cómo. Estoy viendo cómo le vamos a dar solución a ese qué, a ese análisis. Y cuando yo ya tengo el cómo dibujadito, ahí sí vamos a desarrollar, antes no. Es más, un análisis de un problema puede durar 1 o 2 meses recopilando información y diseñando antes de dárselo a los programadores.
y créanme que se nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza ahí. En conclusión, la metáfora es porque con menos la tarea del desarrollador es muy riesgosa, ¿cierto? Aquí nos demoramos menos, pero es un riesgo, ¿cierto? Tirarme por ahí de tan alto. Y porque con menos aumentan los costos de producción. Y sí, muchas veces por ahorrar plata, ¿qué va a pasar? Después, ante una mejora, ese tiempo implica plata para la empresa, el tener que contratar quien lo arregle, en fin. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Es cómo trabaja el computador. Nosotros desde primaria nos han enseñado que una división, 5 más 4 más 3 dividido 3 en forma vertical, ¿cierto? Primer cambio. El computador no entiende operaciones verticales, solamente en forma horizontal. Y por eso entonces, el primer cambio es que la multiplicación no sea X, sino asterisco, porque tenemos que diferenciar que la X no es una letra, sino que el por es un producto, una multiplicación. Y entonces nosotros, la primera habilidad que tenemos es de crear las fórmulas. Si a nosotros nos presentan esto, casi todos dirían a la de una que 5 más 4, 9 más 3, 12. 12 dividido 3 me da 4 y sí, llegamos bien. Pero en realidad, ¿qué hace el computador? Como solamente tiende en forma horizontal, nosotros diríamos 5 más 4 más 3 dividido 3. Y entonces ustedes dirán, me dio 10, este computador no sirve o no sabe sumar o no sabe las operaciones. No, es porque él tiene ya construido sus componentes para trabajar en un determinado orden, ¿sí? Y entonces algunos ahí ya saben que cuál es la solución. Primero, tengan presente esto, el computador no trabaja más de una operación al tiempo. Él hace una por una, en cada pasadita hace solamente una, sino que lo hace tan rápido pues que pareciera que fuera uno. Entonces el promedio que va a pasar, el computador dice, bueno, en promedio asígname 5 más 4 más 3 dividido 3. Para él entonces lo primero es unas prioridades, como vamos a ver ahora. Para él la prioridad primero es la división. Y entonces dice, lo demás lo dejo tal cual, 5 más 4 y 3 dividido 3 me da 1. Listo. En la siguiente pasada, el computador dice 5 más 4 más 1. Entonces él ve que hay dos sumas y cuando hay la misma prioridad, él resuelve primero de izquierda a derecha. Y entonces dice 5 más 4, 9 y lo demás lo deja tal cual. Al final queda una sola instrucción y 9 más 1 me dio 10. O sea que sí operó bien, sino que el error es de nosotros. Y entonces ya nosotros ya tenemos que aprender que el computador también sabe destruir paréntesis. Y entonces si yo encierro el numerador entre paréntesis, miremos cómo trabaja. Él dice, bueno, los paréntesis tienen dos sumas. ¿Cuál resuelve primero? De izquierda a derecha, 5 más 4, 9, más 3 dividido 3 lo deja tal cual. Luego vuelve y empieza, hay paréntesis, destruye el de adentro, hay una sola operación, 9 más 3 me da 12, dividido 3, me queda una sola operación y 12 dividido 3 me da 4 y 4 del computador y 4 que yo hago manualmente es correcto, ¿cierto? Entonces mire que estamos empezando de lo mínimo para poder llegar a lo complejo, que es llevar esa información a una base de datos, un sistema de notas que me saque promedios, que me aplique porcentajes, en fin, pero tenemos que aprender desde lo básico, ¿cierto? Entonces la mayoría pues ya tenía esa parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si usted sabe contar de 1 a 9, es porque va a aprender a programar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar para nosotros? Esta gráfica que inicialmente está vacía, terminando el domingo, sí o sí, esa parte para nosotros, si domino estos 9 puntos, sé programar.
sí o sí. Y entonces empecemos por el punto 1, que pues ya todos lo conocen, la información. El mundo de los sistemas no se sale de la información. A eso vino. Entonces, la información que incluye, que puede ser textos, números, imágenes, sonido, movimiento, eso es información. Y cuando nacen los sistemas, pues lo primero que se nos ocurría eran las señas, ¿cierto? El hombre todavía no hablaba. Y entonces, pero eso era información. Pero hoy por hoy la podemos resumir en que hay texto, en que hay números, en imágenes, sonido y movimiento. Y entonces el pronóstico de Charles Babbage es cierto. Iba a haber tanta información que se necesitaría de alguien, de una máquina, que nos quitara el problema de la información. Y eso que pues que todavía se debe hacer. Hay notarías todavía que tienen cerros de información o pregúntenle pues a los casos que hay de justicia, que hay miles de millones de todavía en físico, sabiendo que se podría digitalizar para agilizar. Y entonces nosotros no nos vamos a salir de ese mundo. Cuando nosotros nos dan un problema, entonces el problema tenemos que mirar qué información necesito yo trabajar para obtener el resultado que espera mi usuario. Y entonces ahí es donde el análisis yo detecto el qué. Y siempre va a ser información. Y entonces ahí viene nuestra primera clave. Y es que dependiendo del tipo de información que yo voy a almacenar, pues debo también entonces mirar mi computador cómo trabaja esa información, ¿sí? Y entonces de hecho, la necesidad del hombre nace de eso, de que se vio encartado con tanta información y le buscó solución. Y entonces cuando ya tenían mucho texto y todo, ¿qué se inventaron? Los procesadores de texto, ¿cierto? Hoy por hoy abrimos un procesador de texto y trabajamos a la comodidad, grabamos, imprimimos y sacamos copias y duplicamos y mucho más fácil, ¿cierto? El problema de los números, cuando a un contador obviamente pues sumaba y no le daba debe y haber igual y hacía un cambio y tenía que volver a sumar, eso se solucionó con las hojas de cálculo o las hojas electrónicas, hojas de cálculo. Y mire que se le dio solución a esa parte, ¿cierto? Para las imágenes también se le dio solución con dispositivos de entrada, tanto de entrada como de salida, ¿cierto? O si no, ustedes se acordarán que cuando ustedes salían al centro, en todas las ciudades estaba Fotojapón, ¿cierto? Y llevaban el rollo a revelar, ¿cierto? Mire cómo la era digital ya no requiere revelar el rollo. Usted conecta su cámara al computador y puede descargar imágenes y colocarle efectos, cambiarle el fondo y si quedó muy feo, pues mejorarle el contorno, en fin. Entonces, mire que con esta información que estamos manejando, cuando usted coge un celular, eso es un computador, está manejando información. No por muy grande o por muy pequeño que sea, entonces se va a salir de ese mundo de la información. ¿Qué ha cambiado? Los dispositivos. Mire cómo hoy los edificios detectan el calor, el frío, ¿cierto? Eso es información. A través de un sensor de calor, a través de un software dispara una alarma y llama a los bomberos, ¿cierto? El mismo software. O sea que nosotros tenemos que tener esa visión de producir software dada la información actual y ahí es donde va a cambiar la diferencia de mentalidad de nosotros, hasta dónde quiero llegar, ¿sí? Pero sí o sí la información. Busquen dónde no se está manejando información y denle solución. En una EPS todavía tenemos el problema, ¿cierto? Esas colas no tendrían por qué ser. No están manejando bien la información a través de los sistemas y no está integrado, ¿cierto? No tiene razón de ser hacer una cola para una cita, otra cola para reclamar medicina, sino que eso debería estar todo integrado y que le llegue a uno a la casa. Bueno,
Quedando claro entonces el propósito, el mundo de los sistemas no se sale de la información. Si a nosotros nos dan un problema en un sistema académico, miremos qué información necesito. ¿Que una nómina? Sí, una nómina es muy compleja, pero vamos a mirar qué información necesito y vamos a ver cómo es posible dividir ese problema en partes hasta llegar a una solución total. Ahorita sí ya entra la parte de programación. Me voy a salir de esta diapositiva y finalizando la diapositiva ya empezamos a hacer nuestros primeros programitas para empezar a trabajar lo mínimo, que son la siguiente parte. Tengo el problema y ese problema lo tengo que llevar a automatizar, ¿cierto? Y entonces de ahí nace la palabra informática. Cuando nace la informática solamente se llamaba así informática. Y vean, la desglosábamos en information y automática. Información manejada por máquina. Sino que ya los humanos somos más pinchados y algunos colocaron ingeniería de sistemas, ingeniería en computación, experto en computación. Bueno, pero al fin y al cabo, piensa que vamos a hacer programas para manejar información. Lo primero que se aprende, ojo, por ahí en el chat alcancé a ver que un compañero dijo, profe, que por qué no vemos Python, sabiendo que Python se acomoda más por la sintaxis y que me puedo pasar a programación web estructurada y yo no sé qué. No es necesario. Si usted sabe la lógica, pasa a cualquier lenguaje sin problema y no tiene por qué complicarse. Sino que aquí nos dio por coger Java, pero igual hubiéramos cogido otro y la lógica es la misma, estuviéramos viendo la misma diapositiva, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué cambia? La sintaxis. ¿Cómo son las variables? ¿Cómo son los tipos de datos? Para empezar. Y entonces, cuando ya haciendo el paralelo que ustedes hicieron con Python, en Python no necesitábamos declarar una variable. En el momento que usted colocaba que edad es igual a 50, Python asume que usted está trabajando un valor entero. Cuando usted decía que nota es igual a 2.5, Python asumía que usted va a guardar un decimal. Cuando en Python usted colocaba nombre igual a Juan Carlos, Python asumía que usted iba a guardar una cadena. Pero entonces esa facilidad también pues tendrá sus riesgos, que usted en una variable pueda, digamos, hacer una operación matemática, el programa pues le va a lanzar una excepción, ¿cierto? Y entonces yo diría, el 100% de los programas menos Python exigen que usted al empezar el problema le diga qué variables va a utilizar, qué espacio necesita para trabajar. Y entonces, dentro del contexto del problema, usted vio que de toda esta información necesita guardar n espacios para almacenar información. Y entonces ese es el concepto de variable. Es una dirección de memoria o un espacio de almacenamiento donde voy a guardar información. Y entonces, si yo les digo a ustedes que hagan un programa que haya el promedio de 3 notas, entonces esa sería nuestra primera aproximación a variable. Usted necesita dónde almacenar las 3 notas. Y entonces unos dirán, yo la voy a llamar N1, N2 y N3. Otros dicen, no, la voy a llamar completo, nota 1, nota 2 y nota 3. Y otros dirán NOT1, NOT2, NOT3, pero estamos cumpliendo el mismo propósito, estamos reservando unos espacios de memoria. Entonces ahora hay unas recomendaciones para las variables, porque hoy por hoy, pues, usted programa para una empresa y no para usted, ¿cierto? A usted le pagan por programar y no por eso vamos a programar de cualquier manera.
Cuando usted tiene una variable, obligadamente viene el segundo concepto que debemos aprender en cualquier lenguaje: tipos de datos. Entonces, ¿qué es un tipo de dato? Un tipo de dato simplemente es el rango de valores permitidos para cada variable, ¿sí? Y entonces, ahí, dependiendo del lenguaje, hay unos tipos de datos. Hay unos que tienen más tipos que otros. Entonces, cuando yo me paso de un lenguaje a otro, simplemente voy y busco cuáles son los tipos de datos que existen. Listo, vamos. Paso 1 y paso 2, breve, ¿cierto? Tengo un problema. Tengo el problema, lo debo analizar, y en ese análisis yo detecto qué variable necesito almacenar información. Entonces, por favor, ¿alguna duda de qué es una variable y un tipo de dato? Por acá nos quedó gente. Un aporte de cualquiera en cuanto a variables o tipos de datos. O se cayó internet, compañeros. No, profe, una pregunta. Tú nos vas a regalar, no sé, como los tips que debemos de tener en cuenta a la hora de escribir variables. Gracias. Correcto, sí, vamos seguidamente. Ahí está, debajito. Entonces, vamos bien, ¿cierto? No nos puede asustar un problema. A ese le vamos a dar solución. ¿Cómo? Vamos a ver de esos tips de cómo solucionar un problema sin necesidad de ir de una vez a abrir un lenguaje de programación, ¿cierto? Entonces, simplemente una variable es un nombre y miremos entonces qué va a pasar. Este chip que ustedes ven acá, si ustedes destapan un computador, la memoria se llama RAM, llamada RAM. La RAM, o memoria de acceso aleatorio, es aleatorio porque guarda en cualquier lugar vacío, él va guardando, reservando esos nombres de variables, para que cuando usted la vaya a utilizar, él sabe dónde está y dónde va a guardar esa información. Acá yo lo muestro para nosotros, pero en realidad el computador por adentro está trabajando ¿en qué? ¿En qué lenguaje? ¿En qué sistema? De máquina. De máquina, que es binario, ¿cierto? Ceros y unos. Y de antemano, pues, ya tenemos que ir cambiando el chip porque ese bit es la mínima unidad de medida 0 o 1. Y luego nace el byte, que es un paquetico de 8 ceros y unos. Obviamente, pues sería una clase adicional después. Eso es un sistema de unidades. Cuando nace la informática, nace con su propio sistema de medidas. Ya no es centímetro, metro, milímetro, sino bit, byte, kbyte, megabyte, gigabyte, y vamos en terabytes, ¿cierto? Y eso es ¿qué? Capacidad de almacenamiento, ¿cierto? Por eso cuando usted va a comprar un computador, dice que tiene tanto de RAM. Lo normal hoy en día, si no nos quedamos atrás, es tener una RM de 8 gigas de RAM, ¿cierto? Y ahí para abajo ya estamos colgándonos. Y tener un disco duro de almacenamiento, siquiera ya de 1 tera, ¿cierto? Si a usted le venden por ahí un computador que apenas tiene 100 megas de disco duro, es porque el que lo está vendiendo sí sabe el sistema, si está vendiendo ese para comprarse uno entera. Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta también esa parte. Ese sistema de numeración simplemente, por ahora nos interesa que es binario, y por eso los IDs nos facilitan el trabajo. Yo en un ID declaro variables, tipos de datos y lo entiendo, pero en el momento en que lo ejecute, eso ya pasa a ser lenguaje de máquina. Entonces, por eso lo dibujé en forma de cuadrícula, de matriz, donde cada casillita de esas va a ser un espacio reservado para
cada una de las variables que usted descubra en la situación del problema que va a tener, que va a solucionar. Entonces, por ejemplo, en un ejemplo muy sencillo, si yo les dijera a ustedes en este momento que hagan un sistema que calcule el área de un triángulo, ¿qué variables necesitan reservar ustedes? ¿Qué dice Wilson? Correcto. Mire que ya sabemos programar. Ahí usted detectó que para resolver el área de un triángulo necesita conocer base por altura dividido 2. El 2 ya lo conoce el computador, la división ya la sabía hacer. Pero necesito base y altura, entonces usted ya ha detectado dos variables. Detectó qué necesito. Ese qué, esas dos variables, el computador cuando usted la nombre, va a venir a ese espacio, bien sea a guardar o a extraer la información. Y adicional a eso, pues podemos decir tipo de altura, el tipo de dato que va a almacenar es, por ahora, digamos que es o cadena, o entero, decimal o booleano, ¿cierto? Que es los 4 datos primitivos que más utilizamos. Y entonces dicen, no, pues que base por altura, voy a ingresar 100, voy a ingresar 200. Ya es numérico, ¿cierto? Pero entre numérico puede ser entero y decimal. Entonces, que mi programa maneje decimales también. Entonces ya tenemos claro el concepto de variables y tipos de datos. Y entonces ya en ese momento puedo reservar. El mejor ejemplo para este, ¿y el por qué dirán ustedes? Porque es que resulta que si usted trata de almacenar información en una variable, un valor para la cual no fue destinada, ahí se presenta el famoso overflow, ¿cierto? O la excepción, mi programa aborta. Si usted tiene una variable de tipo entero y manda el nombre de una persona, claro, la reacción de mi programa, del computador en el momento de ejecutar eso, es reaccionar como abortándose del programa, sale del programa o lanza unas excepciones que nosotros debemos controlar a su debido tiempo y no permitirle al usuario que cometa ese error. El mejor ejemplo para que nos salgamos de variables y tipos de datos es cuál. Una variable es un espacio, ¿cierto? Y el computador le da un nombre. Él lo manejará por allá de tal forma que lo reconoce. Si yo me voy a casar, ¿cierto? Y llamo a San Andrés, al mejor hotel 5 estrellas, y digo, vea, resérveme el penthouse matrimonial. Listo. Entonces aquí se reservó el penthouse FFF, que tiene capacidad pues para un matrimonio de 2 personas. ¿Listo? En el momento en que yo voy a utilizar esa reserva, llego al hotel y entonces al momento que voy a entrar llega la suegra, el suegro, el cuñado, los sobrinos. Entonces, ¿será que nos dejan entrar a esa suite matrimonial? ¿Quién dijo No, sí? bloqueados. Lo mismo pasa con el computador. Y un momentico, así me den más plata. No. Lo mismo pasa con el computador. Rechaza esa información. O sea que desde acá nosotros tenemos muy claro para qué son las variables y los tipos de datos. La excepción es Python, que no hay que decir el tipo de dato, pero él se acomoda al tipo de dato. Pero ¿cuál es el riesgo? Que más abajo yo quiera hacer una operación matemática y por accidente haya ingresado mal, asignado mal un valor, entonces también va a reaccionar. El computador reacciona con una excepción. Listo. Ya teniendo nuestra RAM muy claro y teniendo en cuenta que la pelea de nosotros es con quién. Lo que no está en la RAM no existe. No existe.
O sea que cuando usted corre el programa y no le muestra lo que es, reconsidere si es que no está utilizando la información en la RAM. Ahora, casos excepcionales, si hay una etiqueta, no necesita estar en la RAM, ¿cierto? Pero son etiquetas. Pero la información que nosotros vamos a procesar, sí o sí tiene que ir acá. ¿Y cuál es la mejor prueba? Cuando usted le da doble clic a cualquier programa, Word, Excel, el que sea, ustedes ven que se demora un poquito y algunos todavía tienen el relojito de arena, ¿cierto? Hoy en día es un giratorio ahí. ¿Qué está pasando ahí? El programa se está cargando ¿en dónde? En la RAM. Cuando usted abre Word, a partir de ese momento, esa información de esa tesis que usted tenía, de 500 páginas, está en la RAM. Y si usted sigue digitando, está digitando en la RAM. Esa información está quedando allá. Y entonces solamente cuando usted le da a guardar, esa información de la RAM sale al lugar de almacenamiento donde usted la quiere almacenar. Por eso cada que usted le da a guardar, le preguntan en qué unidad va a guardar, en el C, en qué carpeta, ¿cierto? O en una USB o algo. Y entonces Excel, cuando usted abre Excel, Excel carga su programa en la RAM y por eso cuando usted carga muchos programas en Windows, su programa se le bloquea. Se bloquea y muchas veces hay que reiniciar o con control al sub parar algunas tareas. ¿Por qué? Porque está llenando la RAM mucho y ahí es donde se vuelve lento el computador. Lo mismo que cuando se llena el disco duro, el computador se va volviendo lento también, está reaccionando de esa parte. Bueno, entonces hasta ahí hemos solucionado el problema de variables y RAM. La pelea de nosotros es está en la RAM. Si no está ahí, no existe. Lo mismo que lo que no está en internet, no existe. Muy bien. Una vez yo analicé mi problema y detecté qué variables necesito en mi problema y qué tipo de datos le voy a asignar a esa variable, entonces viene el concepto de entradas. Y las entradas, entonces, ante cualquier problema que ustedes tengan, háganse en ese análisis. ¿Qué me dan? ¿Qué necesito? Porque muchas veces el usuario sí me da cosas y otras no me las da. Entonces usted dice, no, un momentico, también necesito esta información para poder trabajar. Entonces ese qué me dan y qué necesito son las entradas que se van a ingresar normalmente por teclado, ¿sí? Como dispositivo de entrada, ¿cierto? Pero igual también sabemos que si es una imagen, pues la puedo escanear, entonces ya no es por teclado, sino por el escáner, ¿cierto? Por ahora asumamos solamente el teclado como dispositivo de entrada principal para nuestros programas. Y entonces, las entradas, la comunicación de las entradas es que lo que se ingresa por teclado se va a ir ¿a dónde? A la RAM. ¿A qué parte? A la variable que usted haya reservado, por eso usted dice, en la entrada va acompañada de una variable. Entonces, si usted se va para un lenguaje de programación, en Python es input, en Java tenemos que crear un teclado, ¿cierto? Para decir netline, si me voy para Pascal digo read, y entonces si me voy para una programación web, traigo una etiqueta input type para dibujar el cajoncito. Entonces, pero todos manejan entradas, sí o sí. Y va acompañada sí o sí de una variable. Y entonces cuando yo le doy enter, ese enter equivale a ejecutar la acción y él busca la variable para la que fue reservada y ahí guarda ese valor. ¿Para qué? Para utilizarlo después. O sea que no habrán entradas invariables. ¿Sí? Y a nuestro ejemplo que el compañero nos colaboró ahí es, para el área del triángulo, ¿qué entradas necesito?
Repítanos. La base y la altura. Correcto, la base y la altura. Y entonces, ¿Qué altura? ya en el lenguaje que yo vaya, digo simplemente, éntreme en la base y el usuario ingresa el valor. Cuando le dé enter, esa variable ya está reservada. Y ganancia. Y luego usted dice otra entrada, la altura. Ese valor que ingresa el usuario se va para la variable altura y ya está guardada. Y si no la llamo, ahí se quedó guardada hasta que apague el computador, porque decimos que es memoria de acceso aleatorio temporal, ¿cierto? Entonces, esa información solo queda acá mientras el programa que esté cargado existe. Y cuando apaguemos el computador, esa RAM queda en blanco. Y cuando cargamos el programa, él vuelve y carga información ahí, obviamente que esté almacenada. Por ahora nuestros programas guardamos, aprovechamos y si al salir y al volver a correr el programa se borran. Muy bien, ya tengo ganancias, ya sé cómo entrar y dependiendo del lenguaje, pues miro cuál es la sintaxis, pero la lógica es la misma. Y la pregunta es, ¿qué me dan? ¿Qué necesito? Ahora, esa información está ahí es para algo mínimo, para mostrarla. Yo podría mostrar la base y la altura y ya paré de contar. Pero lo normal es que los aplicativos tengan procesos. Entonces, viene una parte intermedia que son los procesos. Por eso, aquí está en naranja, entrada en verde, ¿cierto? Color verde, constantemente tengo que entrar. Cuando deje de entrar, paso a los procesos. Y ese proceso que está ahí en naranja está esperando, ¿cierto? ¿Qué es un proceso? En realidad, las fórmulas. Fórmulas. Cualquier operación matemática que mi problema requiera procesar, entonces lo debo indicar la fórmula. Y las fórmulas vienen desde primaria, pero solamente en forma horizontal, como vimos ahora. Para nuestro ejercicio, ¿cuál es el proceso? ¿Qué necesitan sumar, restar, multiplicar, dividir? Operadores. Hacer la operación de base por altura dividido sobre 2. Correcto, ahí ya queda la respuesta. En mi sistema tiene que haber una operación porque el planteamiento del problema fue un programa que me permita hallar el área de un triángulo. Entrada, necesito pues la base y la altura y el proceso es área es igual a base por altura sobre 2. Cuando el computador ejecuta esa operación, la hace ¿quién? El microprocesador, que nosotros conocemos como la CPU, unidad central de proceso, que de las marcas potentes ahora de eso, primero Intel era dueño y señor de los microprocesadores, ahora AMD les lleva la delantera, ¿cierto? Y entonces, cuando él encuentra una fórmula en mi programa que estoy haciendo, entonces es el microprocesador. Excel no le hace a usted una operación. Simplemente en Excel, cuando usted escribe una fórmula igual a una celda más otra celda, no es Excel el que resuelve la operación. Excel, que es un programa, se lo manda al microprocesador y es el microprocesador el que suma esos valores. Entonces, cuando usted carga Excel, en realidad él está llenando la memoria de esas casillas. A1, A2, A3, B1, B2, B3 de la combinación fila-columna, de la coordenada. Y entonces es simulando esa parte. Cuando yo ya tengo mi proceso, entonces mi programa continúa y vienen las salidas. Las salidas con rojo ahí está indicando que hay para, ¿cierto? Que ahí entregué el resultado, que ahí me doy cuenta si me fue bien o me fue mal. Si el objetivo del problema a tratar es lo esperado, entonces hice el programa bien. Y si me salió erróneo, pues habría que buscar el error de por qué fue
que me dio mal, o no me dio o no corrió. Para las salidas hay unas frasecitas que nos pueden orientar. ¿Qué me piden? ¿Qué muestro? Esas son las salidas. Y entonces si yo voy a cualquier lenguaje de programación, si sé la lógica, no tengo por qué confundirme. En un lenguaje en Python que usted ya vieron, era Printer. En Java es System.out. En Pascal es Bright de escribir, ¿cierto? Y entonces, y si me voy para un programa web, es simplemente mostrar esa información, digamos, en una etiqueta, cómo quiero la salida, en fin, listo. O en una cajita de texto, también podríamos mostrar información. Y entonces tenemos 6 pasos que, diría yo, son los más fáciles para hacer nuestros primeros programitas de entrada, procesos y salidas. Y entonces, pero en la medida que ustedes sepan cómo trabaja el computador, se les va a facilitar el trabajo. Si usted no sabe su herramienta de trabajo, si no la conoce, se le va a dificultar, ¿cierto? No digitarte por teclado, sí, digito muy rápido, pero usted le pregunta, venga, ¿y eso que está digitando dónde queda? No, yo no sé, pero ahí está. Entonces, si no sé esos conceptos básicos, en programación sí lo tenemos que saber, porque nosotros no vamos a ser digitadores, sino programadores. Y entonces miremos entonces qué va a pasar con ese 6 cuando el computador encuentra un proceso, inmediatamente se va para la CPU y en la CPU empieza una comunicación con la RAM. Donde encuentra una variable, extrae el valor. Él ya se sabe las operaciones matemáticas. Y entonces ahí tenemos que el microprocesador tiene una partecita llamada ALU. La ALU significa unidad aritmética y lógica. Y entonces, cuando él encuentra una fórmula en cualquier lenguaje, así sea Excel, un programa, entonces la unidad aritmética resuelve esa fórmula. Cuando él encuentra una variable base, va y extrae su valor por altura, va y extrae su valor y él ya sabe multiplicar base por altura dividido 2 y ese resultado lo guarda en la RAM. ¿En dónde? En la variable que está esperando ese resultado. Por eso, normalmente las fórmulas nosotros decimos área igual a base por altura sobre 2. Esa igual significa asígneme, guárdeme, almacéneme el resultado de la fórmula, almacénemelo en esta variable. Y entonces ya cuando lo almacena, ya queda listo para darle salida. Bueno, y ustedes dirán, unidad aritmética, ¿y para qué es la lógica? ¿Quién nos dice la unidad lógica cuándo va a actuar en nuestros programas? ¿En los booleanos? Correcto, uy, por aquí llegó más gente, qué pena. A las 6:30. Bueno, vamos a trabajar los franjas de 5 a 7 y tenemos 20 minutos de descanso y si tienen, digamos, preguntitas con Sebastián, claro que descanso es descanso. Entonces, la solucionamos para que no se cansen tampoco, ¿cierto? Si no alcanzamos hoy a ver los 4 temas, tranquilos que usted llega el momento en que se ilumina, ¿cierto? El bombillito se le prende y usted programa porque programa. Pero, ¿cuándo sabe usted que programa? Cuando usted solito lo hizo. No cuando lo hice con un compañero y el compañero vuela en eso y usted quedó en las minas, ¿no? Estudia en grupo, sí, pero tómese la molestia de hacerlo usted solito en la casa. Jefferson tiene la mano abierta hace rato, está cansado ahí. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿Cómo vamos? Muy rápido. Profe, sí, yo tenía una duda. En lo que usted nos Claro. estaba mostrando, nos hablaba de las variables se guardan en la memoria RAM. Y
esta dice que hay como una sígneme y viene la fórmula. Esa fórmula también se guarda como en ese espacio donde vendría la variable después de que No, la se fórmula no ejecuta, se guarda, se procesa. o esa fórmula La ¿dónde se fórmula se guarda? procesa y No, cada que hay una variable, el microprocesador no extrae ocupa el valor. espacio en la RAM. Es una comunicación. El computador entonces va, es como cuando nosotros tenemos una frase en inglés, ¿cierto? Usted dice, esta palabrita va y la busca en el diccionario y va colocando en español. Esta otra palabrita, no me la sé, la busca en el diccionario y la escribe. Y al final ya tiene la traducción. Lo mismo pasa en esa comunicación. Cada que hay una fórmula en el microprocesador no se sabe las fórmulas, nosotros las enseñamos en nuestro lenguaje, en cualquier lenguaje, y todos funcionan igual. Y lo que hace el microprocesador es que la variable, cuando él encuentra una variable, él dice, esa está reservada, va y extrae el valor, ¿cierto? Y es como cuando en un hotel preguntan quién está en la pieza 5. Entonces, ya se sabe quién es, ¿cierto? Sin necesidad de andar más, pero o traducir esa parte. Bueno, entonces, mire que vamos despacio, pero yo espero que esto quede tan claro que ustedes digan, no, pues esto está muy fácil para hacer programas. Porque esos 9 puntos, sí o sí, eso es programar. Sino que necesitamos otros conceptos por allá para poder que la información no se me pierda. Y la lógica, como dice el compañero, es un booleano, ¿cierto? Sí. En nuestros programas que ya hemos hecho, una operación matemática devuelve un valor. Cuando nosotros hagamos condicionales, un condicional no devuelve un número, devuelve un booleano, true o false. O sea que en su programa, cuando usted tenga un if, en Java, en Python, entonces él también se viene para la unidad aritmética y lógica, y en la unidad lógica también va a las variables, hace la comparación y me devuelve si esa condición es verdadero o falso. Pero no basta con la condición porque necesitamos saber que el computador por qué responde verdadero o falso. Y entonces la respuesta es la siguiente. Entonces cuando hay un condicional, él viene a lo en su parte lógica. Y el computador ya se sabe lo duro. A nosotros es más fácil hacer los programas, enseñarle a un niño a hablar y a sumar y a restar. El computador ya se sabe los operadores aritméticos, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Y entonces, ¿cómo se lo sabe? Pues si usted le manda a él las operaciones matemáticas, él ya conoce los paréntesis y los sabe destruir, ¿cierto? Primera prioridad. Acá tenemos la prioridad 1, 2, 3, siendo la prioridad 0, pues el paréntesis. El primero busca potencias. Dependiendo del lenguaje, me recibe este gorrillo, doble asterisco, o hay lenguajes que no manejan potencias. Y entonces ahí es donde viene otro concepto de funciones, ¿sí? Las funciones de bibliotecas son programitas chicos que me entregan un resultado de acuerdo a lo que yo quiera. Por ejemplo, el computador no sabe sacar raíz cuadrada y de hecho no hay un símbolo para sacar raíz cuadrada. Entonces hay gente inquieta que nos ha regalado ya funciones donde usted la llama y le manda el valor y él le saca la raíz, ¿sí? Y en Java están clasificadas las bibliotecas. Por ejemplo, en las matemáticas, yo puedo importar mat y entonces él me trae todas las operaciones de matemáticas que se sabe, las funciones. El seno, el coseno, tangente, ya están hechas. Es cuestión de llamarlas. Entonces ahí viene el concepto de función. La función es desde la biblioteca del lenguaje, cada lenguaje tiene su biblioteca y pueden variar los nombres. Y así para la raíz cuadrada,
yo puedo decir mat.sqrt y entre paréntesis le mando un valor, una variable, y entonces yo le mando un 4, él me va a decir que la raíz cuadrada de 4 es 2. Y entonces aquí también está una ventaja para un buen programador, saber muchas funciones de biblioteca. Entonces ustedes pueden buscar ahí funciones de biblioteca en Java, esos son miles. Y normalmente pues utilizamos las que más se necesitan. Entonces no nos preocupamos por la fórmula, porque el computador ya se sabe todo esto. Sabe multiplicar, dividir, sumar y restar. Y ahí de pronto un operador nuevo que no nos los enseñan en primaria, y es el porcentaje o el mod. Eso es la división modular. La división modular me devuelve el residuo de una división, ¿cierto? Si yo le digo 5 dividido 3, el 3 en el 5 está una vez, 1 por 3, 3 a 5, 2. El residuo es 2, él me recibe el 2. Y de hecho algunos de ustedes ya lo habrán aplicado. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que un número es par o impar? Profe, por el residuo del módulo. Correcto. Si el residuo es cero, ¿El módulo es qué? si el residuo del módulo es 0, es par. Correcto. Y si es diferente de 0, es impar. Correcto. Y mire que ustedes dirán, el computador es bobo, no sabe cuándo un número es par. No. Tiene las herramientas para que nosotros las aprovechemos. Y a través de un condicional, entonces, podemos detectar esa parte. Si me dieran ese problemita acá para una escuela, donde el niño ingresa un número y el sistema, el programa le responda si es par o impar, pregunto, ¿qué variable necesita para ese programita tan sencillo? ¿De tipo string? No, variable. Variable. Los divisores, pues los números a dividir. El número, no. Mire que muchas veces nos complicamos, ¿cierto? Y el problema es tan simple como eso. Es dar un número, decir si es par o impar. ¿Qué me dan? ¿Qué necesito? El número. Ahora, ¿qué voy a mostrar? Si es par o impar. Para mostrar si es par o impar, yo debo hacer el condicional que nos dice el compañero. Entonces ahí es donde viene lo que decía el compañero, que dejó de venir 2 semanas y se perdió, sí. Porque es que un tema, el 1 me lleva al 2, el 2 me lleva al 3, el 3 al 4, el 4 al 5 y al 6. Entonces, si yo estos 6 pasos los sé, a partir de ahí ya empecemos a mirar. Si cualquier entrada, proceso, salida depende de una condición o no. Si no depende de condición, seguimos trabajando. Si depende de una condición, como en este caso, que si es par o impar, entonces esa salida la colocamos en un condicional. Ahora, si lo voy a hacer una vez, listo. Yo al computador siempre le enseño una sola vez. Si la voy a hacer muchas veces, ahí viene el concepto de ¿qué? De bucles. Yo al computador le enseñé a calcular el área de un triángulo. Una vez y me dio bien. Ya si eso yo lo encierro en un bucle, él me lo puede hacer n veces. Esas n veces están demarcadas porque yo le digo cuántas veces lo quiere hacer. Entonces 5. Él me lo va a hacer 5 veces. Me va a pedir 5 bases, 5 alturas y me lo va a hacer. O le puedo decir en un bucle, ¿desea continuar con otra área? Sí, vuelve y pide los datos. Pero eso lo vemos en ciclo, ¿cierto? Y condicionales lo vemos en condicional. Por ahora, la facilidad de ustedes es manejar hasta el 6. ¿Con qué? Con lo que sabe el computador. El computador ya se sabe todo esto. Muy bien. ¿Qué más sabe el computador? Se saben los operadores relacionales, que nosotros no sabemos desde primaria. Que la mano derecha es el mayor, que la mano izquierda es el menor,
mayor igual, menor igual, diferente. ¿Qué varía? Dependiendo del lenguaje de programación, algunos manejan estos y Java maneja el diferente con admiración igual y el igual lo maneja con igual en un condicional, ¿cierto? Para diferenciarlo de la asignación. Entonces, es muy común de pronto ese error que en un condicional diga que si A es igual a B, falso. Ahí está asignándole un valor de B a A. Pero si usted dice igual a igual, ahí sí me actúa el operador relacional y ahí no me va a devolver un valor numérico de una expresión matemática, sino un valor booleano, verdadero o falso, true y false, ¿sí? Y hasta ahí vamos bien, pero resulta que hay problemas muy complejos que donde hay que cumplir varias condiciones al tiempo. Por ejemplo, que si gana más de 2 salarios y tiene 5 hijos y es casado, entonces le van a dar una comisión. Entonces ahí ya empieza a jugar otro concepto que es el aporte que hizo George Boole a la informática, las tablas de verdad. Las tablas de verdad las vamos a resumir en 3. El AND, el OR y el NOT, conjunción de inducción y negación. Dependiendo del lenguaje donde ustedes vayan, pues unos trabajan AND, OR, NOT, y otros como Java, el AND es con el doble ampersand, el OR es con la doble barrita que está debajo de la tecla Escape, y la negación es admiración. Pero ahí llegó otro, sí. A la final llegamos 90. Bueno, buena asistencia. Espero de los 90 terminar 70. No me van a quedar mal. Bueno, y si voy muy despacio pasamos a programar de una vez. Bueno, este es el aporte que hizo George Boole a sus tablas de verdad. ¿Qué tenemos que saber nosotros de acá? Poquito. ¿Cuándo es verdadero y cuándo es falso? Este lo vemos ya cuando dominemos entradas, procesos y salidas. Ya vamos al programita. Muy bien. ¿Alguna pregunta a la gráfica? No. En el chat escribieron algo, dice. Jenny dice, aprovecho el espacio y la presencia de María Eugenia. Preguntar si después de terminar el diplomado, el próximo año queremos continuar con la tecnología o la ingeniería a distancia que ofrece la Universidad de Caldas, se puede continuar a homologar. No sé si María Eugenia todavía esté por ahí. No. Alejo dice, bueno, para que no pueda interrumpir, no sé a qué se refiere. Hola. Ahí se le ha dado, profe, respuestica al chat. Usted ya las dio. Se le ha dado respuesta. Sí, se le ha dado gracias, Juan. Algunas, si alguien de pronto tiene alguna otra duda, si por el chat o por el enlace. ¿Listo? Juan, muchas gracias, sí, gran ayuda. Bueno, tengo que pasarle también el administrador por si llega alguien y se me pasa. ¿Está grabando la sesión? Sí, listo. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Ustedes dirán, no, estoy perdiendo el tiempo. No. Si usted se sabe cómo funciona mi carrito, se le saben los resabios y lo coge otro, se le va. ¿Cierto? Si yo sé cómo funciona la programación, cómo trabaja mi computadora, voy a programar bien. Listo. Entonces, vamos a depurar las gráficas para ir a hacer nuestro primer programita. Bueno, ahora, aquí es lo que les decía ahora, en resumen, para todas las expresiones se puede agrupar entre paréntesis si se necesitan, ¿cierto? Lo que sí es cierto en operaciones matemáticas, si hay una división, encerremos el numerador entre paréntesis y el denominador entre paréntesis y nos curamos en salud, así no lo necesita. Y se destruyen los paréntesis de adentro hacia afuera, como hacemos nosotros. Y dice, las operaciones por prioridad se resuelven de izquierda a derecha, ¿cierto? Si hay un empate de sumas y restas que tienen el mismo nivel 3, él resuelve de izquierda a derecha.
Y es ahí ya los matemáticos que hay en estos 90 participantes dirán, esa es la ley conmutativa, ¿cierto? El orden de los factores en la multiplicación no altera el resultado, ¿cierto? Entonces, ahí llegó Marina. Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a través de ejercicios a depurar estos 6 y ya miramos que sobre esos mismos ejercicios yo puedo aplicar condicionales, bucles y funciones. Entonces, en resumen, sí o sí, detecto variables y detecto qué tipo de dato voy a almacenar. Luego vienen las entradas, qué me dan, qué me necesito. Y luego viene el proceso, si los hay, cualquier operación matemática. Y vienen las salidas, que las salidas se dan cuando tengo ya la información en mi RAM lista para entregar. Ahí se aparece por pantalla, entonces, que son las salidas estándar. Muy bien, viene ahora en nuestra siguiente diapositiva, ya los operadores matemáticos ya más desglosados, ¿cierto? Que es cada uno con un ejemplito, ¿cierto? Como no saca potencias, Java en particular, entonces tenemos que importar la librería java.mat.asterisco y la puedo utilizar en mi código mandando pop, base y exponente. O sea que si yo quiero elevar un número a una potencia, puedo decir mat.pop 2 a la 3, 2,3 y él me devuelve 8, ¿cierto? 2 por 2, 4 por 2, 8. Muy bien. La raíz con SQRT, no la incluí ahí, ya la había explicado. Si es una división decimal, entonces 2.5. Si es división entera, ese el slash me devuelve 5 dividido 2. Ojo. ¿Y por qué? Porque esa es la división entera. Si yo quiero que me devuelva un decimal, le debo dividir entre 2.0 y él asume que ya es decimal, ¿cierto? Ya vamos a ver algunos ejercicios. Porcentaje es la división modular, el residuo, y el más y menos, sumas y restas está ahí fácil. Pasamos más rápido esto. Los relacionales, entonces dijimos que él me devuelve un booleano. ¿Sí? Si yo tengo ejemplos de 4 menor a 7, me dice que es true. Y cualquier combinación que tengamos. ¿Dónde cambia? En la igualdad y en la diferencia. Yo puedo preguntar si es igual a un valor o si es diferente, dependiendo del contexto del problema. Entonces, para Java cambian con respecto a otros. Las tablas de verdad, no nos compliquemos. Vamos a aprenderlas simplemente. El AND, el OR y la negación, ¿cierto? Si yo tengo dos preposiciones, llámese preposición a todo aquello de lo cual yo puedo decir si es verdadero o falso. Si yo le digo a usted, dígame su nombre, usted me dice Juan Carlos, no es una preposición. ¿Por qué? Porque no pudo decir si era verdadero o falso. Pero si yo le digo, usted se llama Juan Carlos, usted me dice verdadero, entonces esa sí es una preposición. Entonces la habilidad de nosotros tiene que estar en eso, en armar bien las condiciones. Cuando yo tengo preposiciones, 2, 5, 10, las que sea, el AND no lo vamos a aprender simplemente si todas las preposiciones son verdaderas, el AND me da verdadero. Así de fácil. Que tengo 99 preguntas y la 100 es falsa. Ya la embarró, es falso. Porque son todas las preguntas me dan verdadero. Y el OR nos lo vamos a aprender también de forma muy fácil. El OR solamente es falso cuando todas las preposiciones son falsas.
es que tenía 99 falsas y la 100 era verdadera. Perdió. Ya es verdadera. Otros se la aprenden diferente. Otros dicen, no, el LAN solamente es verdad con un solo falso. ¿Cómo es que me dijo un compañero? Para el LAN, el verdadero, bastaba con que hubiera uno verdadero, que me dijo. Verdadero, todas verdaderas. No me la sé de otra forma. Alguien por allá me dijo que se lo había aprendido, era de otra forma, que solamente era verdadero. Bueno, no me acuerdo, pero es otra, pero yo me la aprendí así me quedé. Y el falso cuando todo eso es falso. O con un solo verdadero ya es verdadero, ¿cierto? Bueno, y es lo único que tenemos que aprenderlo porque el computador ya sabe la parte pesada. Lo único que tenemos que hacer nosotros es mirar en un lenguaje que estemos trabajando, dónde aplicarlos y dónde. Me hago la pregunta. ¿Esta entrada depende de una condición? Hacemos la condición. ¿Este proceso depende de una condición? Aplicamos condicionales. ¿Esta salida depende de una condición? Sí, la encierro en un condicional. Las variables que nos decía la compañera ahora y es que si hay unos tips, sí. Para no leerlas todas, simplemente yo las resumo en varias así. 1. Las variables, para nosotros en programación, no nos compliquemos. Todo en minúsculas. Todo en minúsculas. Porque hay lenguajes de programación que tienen unas variables con mayúsculas. Entonces, ya no sabríamos si es propio del lenguaje o es propio de nosotros. La única recomendación es que las variables, normalmente, si es una constante, la escribo con mayúscula. Por ejemplo, si en mi programa está pi toda la vida va a valer 3.1416, entonces esa variable la llamo pi con mayúscula. Ahora vemos cómo se declara. Bueno, otra recomendación, toda minúscula. 2, no utilizar palabras reservadas propias del lenguaje. No puedo utilizar el if, el else, el while, el switch como variables porque son palabras reservadas del lenguaje. No puedo utilizar ASQRT porque es reservada del lenguaje. El único carácter válido es el que, el guión bajo. ¿Usted puede tener espacios? No, porque es un carácter especial. ¿Puede tener ampersand numeral? No. Aunque ya esté programado, dice, no, pero es que PHP, las variables empiezan por pesos. Bueno, entonces, esa es una diferencia del lenguaje para declarar variables. En PHP, todas las variables, que es otro lenguaje, exige que empiecen por el símbolo de pesos, pero es otro lenguaje. Por eso, si yo me sé la lógica bien, me acuerdo del profesor que me numeró ahí 9 puntos y digo, el punto número 2 de variables, ¿cómo es en este lenguaje? El punto 3 entradas, ¿cómo es en este lenguaje? El punto 6 salidas, ¿cómo es en este lenguaje? Y listo. ¿Cómo es condicionales en este lenguaje? Bueno, básicamente esas recomendaciones. Y ya lo demás es obligación del lenguaje. Una variable debe ser declarada antes de ser usada. Antes de ser usada. Y normalmente pues las inicializamos en un valor. Si es numérico la inicializamos en 0 y si es cadena con comilla, comilla. Regla general para todos. Si en mi contexto del problema detecto variables, ¿qué tipo de datos le asigno? A nivel ya mundial se ha estandarizado unos tips y es, si mi variable no la voy a utilizar para hacer cálculos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones,
declárese cadena. Por ejemplo, el teléfono. Hasta ahora yo no he visto a nadie sumando el directorio telefónico y sacando el promedio de teléfonos de Manizales, de Pereira, ¿cierto? Nadie ha multiplicado teléfonos. Entonces, no nos compliquemos. Cadena. Una nota, sí, obligado. Flotante, decimal. Entonces, esos tips se los dejo ahí, hay 9. Pero básicamente es eso, es todo en minúscula, sin caracteres especiales. El único carácter válido es el guión bajo. Los números son válidos, sí, después del primer carácter. O sea que una variable no va a empezar por un número. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a variables? Pregunto. ¿O ya las había? Bueno, nos mantenemos 90, muchas gracias. En 5 minutos tenemos un descansito de 15 minutos. Vamos, ya les vamos para lo que les gusta a ustedes, programar. Profe, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Qué más? Bueno, Daniel. Sí, es que yo no sé, yo estoy en el computador y en el celular, pero yo escribo los mensajes en el chat del computador y como que no salen allá. En todo caso, sí tenía una pregunta, es que quería saber lo de inicializar en cero, porque lo he visto en las clases, pero pues no entiendo por qué aquí No se le escucha esa última. Es que quería preguntar, ¿por qué se debe inicializar en cero? O sea, lo que está bueno, o las comillas solas. En cero, básicamente porque si usted la va a utilizar y no tiene un valor, pues lanza una excepción, ¿cierto? Si usted, digamos, tiene 3 notas y les dijo que eran de tipo decimal y más abajo sumó las notas y dividió, ¿cierto? Y esos valores están vacíos, entonces para el computador es una excepción. Entonces, ¿qué va a pasar? Me aborta el programa. Las excepciones regresan a donde arrancó el programa. Entonces, por regla general, es mejor inicializarlo. Y ya sería diferente si está el resultado, como las inicializó en 0 y el resultado le dio 0, no le abortó el programa. Pero ahí usted ya detecta que es un error ¿de qué? De ejecución. Porque vamos a ver que hay 2 tipos de errores. De sintaxis, los ID le ayudan a usted alumbrando, no lo deja seguir, o si usted sigue ya es de terco. Y errores de ejecución es que corrió el programa sin errores, pero los valores esperados no son. El caso que vimos ahora del promedio de 3 notas. 5 más 4 más 3, dividido 3 que me dio 10. Ese sería un error de ejecución, que también son propios de nosotros. Un programador siempre le da, nunca falla. ¿Por qué? Porque siempre ingresa los mismos datos y la prueba le salió bien. Pero entrégueselos a un usuario. Un usuario sí de una le hace abortar ese programa. Por eso nosotros somos más vivos y nos antecedemos a eso. Por eso las grandes empresas, las multinacionales de España y todo eso, están mandando aquí en Colombia a testear, que es probar funciones y todo eso, programas, precisamente para que el usuario, evitar que el usuario cometa errores. Pero ya nos adelantamos al error. Bueno, para que se haga un descanso acá, entonces nos queda claro el concepto de variables. Tipos de datos van de la mano. Hay muchos tipos de datos, pero nosotros con aprender simplemente el entero, el flotante, el doble, el booleano, char, string, tenemos para empezar, ¿cierto? Hay otros como short, byte, entonces ¿en qué se va a diferenciar? En el rango de valores, ¿cierto? Aquí están clasificados cuáles son enteros, cuáles son de punto flotante, cuáles son booleanos, cuáles son de tipo carácter, cuáles son cadena de caracteres y los arrays. Todavía no los tocamos. Pero entonces, la diferencia está en cuál. ¿Para qué tanto tipo de datos? Por el rango de valores, ¿cierto?
Por ejemplo, el entero corto solamente le permite hasta almacenar valores hasta 32.763 y algo. Si usted ingresa 1.000.000, le aborta el programa. ¿Por qué? Por lo que hablábamos ahora. Está utilizando mal el espacio. No lo reciben. Lo devuelven de donde viene. Lo mismo pasa con el computador. Lo devuelve a donde arrancó el programa. Le lanza una excepción. Entonces ya nosotros pues vamos adquiriendo esa viveza de esa parte. Aquí están ya definidos los que más vamos a utilizar. El entero, flotante, doble booleano, el char y el string. Pero el string, estos son de tipos de datos que primitivos. Y el string no es primitivo, es de tipo cadena, pero no es primitivo. El string lo vamos a utilizar, pero porque el string es una clase. Y entonces, bueno, ¿qué clase qué es? Con una clase yo puedo instanciar objetos. Y a ese objeto tiene unos métodos. Y entonces string, ¿por qué sabemos que es cadena? Porque va con mayúscula, ¿cierto? Con mayúscula inicial el string y los otros son con minúsculas, y notan. Todas las clases en Java empiezan con mayúscula. Y entonces si usted declara un nombre de tipo string, ya tiene más potencia porque más abajito usted puede decir cadena.len. Entonces heredo los métodos de cadena y le devolver la longitud, ¿cierto? Entonces un objeto hereda, ese sería tema de herencia cuando lo veamos, todos los métodos y atributos de una clase. Entonces por ahora vamos a utilizar los primitivos y cadena pues, pero para almacenar un valor sin propiedades todavía. Acá están los rangos de valores permitidos. Si usted se sale de ese valor para el cual creo la variable, excepción, ¿cierto? En el char hasta 32.768, positivo y negativo. Si se pasa de ahí, muere el guapo, como se dice. Bueno, los demás, uno normalmente dirá, uno no mira que eso, pero es importante tenerlo en cuenta porque también hay el rendimiento de un programa. Si usted usa mucha memoria, se le vuelve más lento. El string dijimos que tiene un tratamiento especial y guarda valores primitivos, pero tiene una facilidad y es que yo le puedo asignar un valor null. A los otros no. Si usted dice que edad es igual a null, edades enteros igual a null, no le permite, porque el null es solamente para objetos. Yo puedo decir que string es igual a null porque string es una clase y cuando yo declaro una variable de tipo string, en realidad eso es un objeto. Y le puedo aplicar unos métodos como len para la longitud y equals para comparar. Y acá ya vamos a empezar a trabajar ahora con estas recomendaciones finales, 8 en punto, a 7 y 2, listo, acá ya vamos a empezar a hacer nuestros primeros programitas. Espero que la mayoría tengan NetBeans y los que no, pues pueden instalar el Help, que es más suavecito, pero como ahí tienen el tutor a la mano, espero que él nos lo solucione. Y entonces son las 7 y 5. Nos vemos a las 7 y 20. Los mismos 90 que habemos, listo. ¿Alguien tiene alguna duda antes del receso? El propósito del receso es que descansen ahí un poquito y la mente no se les vaya a agotar mucho. A las 9 ya estamos descansando y yo me quedo pues con los que tengan dudas adicionales. Entonces voy a parar la grabación de 2 horas acá para que la otra no se me sature y esta la vamos a llamar conceptos iniciales o conocimientos previos. ¿Cómo la ven hasta ahí? Aportes, sugerencias. Vamos muy rápido, muy despacio. No, profe, muy bien, todo esto muy chévere. Bueno, Laura, muchas gracias.
Profe, no, pues está chévere el repaso para que hay conceptos que de pronto, pues por las clases a veces como que son muy rápidos y acá pues se detuvo una parte, uno puede decir, no, yo quiero arrancar ya de una, pero es importante como irlos conociendo. Porque Sí, Freddy, ahorita cuando arranquemos ya prácticamente se va a entender un poco más el claro, tema ya cada y uno ya se vuela. claro, Tenga la seguridad que el que no sepa, sigan esas pautas y tenga la seguridad que el bombillito en cualquier momento se le alumbra. Yo mis primeros programitas, cuando yo empecé a programar en Pascal, que era la competencia del lenguaje C, los primeros programitas, 20, 30 errores, pero ¿qué era lo maluco? Que todavía no habían computadores. Entonces, bueno, y entonces ¿cómo sabíamos los errores? Resulta que la Nacional trajo a Colombia el primer computador y leía por tarjetas perforadas. Entonces nosotros digitábamos el programa y una máquina me lo convertía a tarjeta perforada y compilaba y me decía tantos errores. Y eso era todo, eso era compilar. Y a los que tenían 0 errores, entonces 0 errores. Y en esas tarjetas perforadas, la máquina perforaba el resultado. Por ejemplo, 5 más 2 me daba 7, perforaba donde estaba el 7. Pero bueno, no nos queda mucho tiempo de contarles más historias de la informática, pero es mucho. Hoy en día están todas las facilidades para trabajar. Bueno, yo también voy por agüita, nos vemos a las 7:20, 7:25 ya. Muchas gracias, entonces paramos acá.